de análisis. Le pido al equipo que por favor nos grabe. Yo le quiero decir a usted que tenemos planeado unirnos a una transmisión con el maestro Alessandro Pagani para hablar también del tema en el conflicto Israel-Palestina, y no hemos podido concretar la llamada, no hemos podido enlazarnos con el maestro, a ver pues, si podemos hacerlo después. Pero sí hay alguien también especialista en este tipo de temas geopolíticos, es Alina Duarte, y me gustaría también escuchar mucho su opinión, puesto que este micrófono, insistimos, es micrófono de todos. Así como hace rato abrimos el micrófono a una voz que estaba evidentemente a favor del Estado de Israel y lo cuestionamos por la cantidad exorbitante de violaciones a los derechos fundamentales de ese Estado, también tenemos que escuchar las voces del otro lado de la palestra. Y pues hoy, efectivamente, dándole un contexto de esta situación, el presidente López Obrador habla de no tomar partido, evidentemente en el caso de México, sino de buscar la paz, que es en todo caso la idea que tenemos aquí en Sin Censura. Aquí en Sin Censura tampoco tomamos partido. Lo que nosotros vemos es por la paz, por la vida de las personas. Y el presidente habla de una solución pacífica de esta circunstancia. Asimismo, habla de estos 2 aviones que se enviaron ya a Israel, van a estar aterrizando en Tel Aviv para sacar a cientos de paisanos que ahí se encuentran, paisanos que pues puede ser que viven ahí ya, específicamente hay 5,000, según plantea el mismo presidente de Relaciones Exteriores, 5,000 mexicanos en ese país, en Israel, Palestina, porque hay que decirlo con todas sus letras, hay una ocupación clara ahí, ¿no? Efectivamente, que es innegable. También tendría que ser innegable el concepto que planteó la agencia Al Jazeera, que se cumple sobre un apartheid por parte del Estado de Israel, la violación flagrante de derechos fundamentales de la población palestina. En ese muy complicado país, en ese muy complicado estado, viven muchos mexicanos, viven miles de mexicanos, y ahora pues ya hay 2 aviones que estarán regresándolos a la tierra que los vio nacer en caso de que así lo decidan estos mexicanos. Eso es lo que trasciende en las últimas horas, pero pues quería escucharte a ti, Alina, tu opinión sobre lo que está pasando. Hace rato el compañero analista político y miembro de la comunidad judía en San Antonio, Texas, Anthony Garfunkel, nos decía que son los medios de comunicación los que están dándole la razón a Palestina. Creo que es todo lo contrario, honestamente. La mayoría de los medios corporativos tienen una tendencia muy, muy marcada hacia la realidad del Estado de Israel en un conflicto que, insisto, no beneficia a nadie. Aquí en Sin Censura, voy a repetirlo hasta el cansancio, estamos a favor de las vidas humanas. ¿Qué opinas, querida Lina? Mira, es un tema sin duda, Toño, que a mí me hace mucho ruido, ¿no? Todo lo que está pasando hoy. En breve, si tengo la oportunidad, hablaremos con el diputado, que además no se sabe, hay un partido comunista en Israel. Espero poder hablar y compartir con ustedes parte de esta entrevista con Ofer Kasif. Esperemos les podamos tener estos detalles con alguien que evidentemente, siendo de Israel, ha militado también por la lucha palestina. ¿Qué está pasando ahí? Esto sin duda no es nuevo, esto lleva varias décadas ante el silencio, y la complicidad de mucha de la comunidad internacional, que alza la voz solo cuando hay asesinados de parte de Israel. Yo creo que esto tendría que haber parado hace mucho, y hace unas semanas escuchábamos al presidente Gustavo Petro en las Naciones Unidas diciendo que urgían conferencias de paz en torno a lo que pasaba en Ucrania y Rusia, pero también en Palestina e Israel. Eso fue completamente ignorado por los medios de comunicación que hoy están focalizados en donde, donde aparece la bandera de Ucrania amarilla y azul, pero no en este mal llamado conflicto, porque no es entre pares, sino esta ocupación que al menos desde 1947 ha venido una afrenta en contra del pueblo palestino. Fue en 1948 cuando ocurrió la llamada Nakba, que en castellano quiere decir catástrofe. Ese día, en mayo de 1948, lo que ocurrió fue que los israelíes decidieron que tenían que tener
tener su propio Estado y comenzaron a ocupar las tierras palestinas, ¿no? Eso es muy fuerte porque eso no se habla el día de hoy. Es decir, Palestina existía antes de 1948, en que se erigió el Estado de Israel, porque dijeron, bueno, el pueblo judío tiene que tener un Estado. Y hoy las visiones que hay, creo yo, avanzadas en torno a debates de la izquierda, de la paz y la convivencia, no solo en abstracto, sino pues esa convivencia que es posible, tienen que ver con que tanto palestinos como israelíes pueden convivir en el mismo territorio. El problema fue que esta ocupación derivó en la apropiación de ese territorio. Entonces, hoy la ocupación, no tengo el dato exacto, pero simplemente al ver los mapas sabemos que esta ocupación ha logrado cerca del 80% de la ocupación del territorio palestino desde 1948. Y eso es muy importante señalarlo porque ha habido una serie de debates en las Naciones Unidas, año con año también se trata de poner esto en debate. La comunidad internacional no ha respondido, se han dado varias soluciones, tanto un solo estado en donde ambos puedan convivir, como la de 2 estados, que es la que hoy el gobierno mexicano está respaldando. Es decir, ya hay opciones, ya se ha tratado el tema, esto no está surgiendo del fin de semana para hoy. Entonces, México respalda esa idea de que pueda haber 2 estados que puedan convivir en paz. Lo que hemos visto ahora, más allá de que pues uno entendería, y lo tenemos incluso constitucionalmente establecidos nosotros y nosotras en la doctrina Estrada, en la Constitución, en el artículo 89, fracción 10, donde habla de la autodeterminación de los pueblos, la soberanía, el respeto a la soberanía, etcétera, etcétera. Y eso es lo que México en la mañanera hoy estuvo planteando, creo yo, o así lo puedo traducir, que es respetar el derecho de existencia de ambos estados. Sin embargo, se entiende que después de varias décadas hay un desespero de la comunidad palestina, pero ojo, quienes encabezaron estos ataques que ahora sí vemos en medios de comunicación, porque ahora los que están siendo asesinados son israelíes, ¿no? No fue el pueblo palestino en su generalidad, sino es el grupo Hamas, que es una organización política, militar, que ha reivindicado pues también las armas como método de lucha para la recuperación de su territorio. Entonces no es el pueblo palestino en su conjunto, es un grupo en específico al que ha arremetido en contra del Estado de Israel. Entonces es muy importante poner esos acentos sobre la mesa porque esto obviamente ha sido una justificación, o así yo lo veo, para nuevamente ir y arremeter en contra de ese pueblo palestino que quiere vivir en paz, al cual se le ha sometido durante los últimos años a un bloqueo inhumano. Esto que se habla del apartheid, haciendo alusión a lo que ocurría en Sudáfrica, pues ahora está ocurriendo directamente en una de las que se considera las mayores cárceles en el mundo, que es la Franja de Gaza y Cisjordania, en donde les han impedido a los palestinos tener acceso a comida, a agua, a medicinas, que aún con el COVID ni siquiera fueron capaces los israelíes de permitir en algún momento que se les dieran condiciones dignas. Y esto hoy está siendo televisado 24/7, mientras todos los días, absolutamente todos los días, hay niños y niñas tomadas como prisioneros en las cárceles de Israel. Hay jóvenes y mujeres y ancianos y adultos, adultas siendo asesinados por el ejército de Israel, y eso no ha sido televisado durante las últimas décadas. Entonces yo creo que hay que condenar la violencia en contra de civiles, porque quienes están muriendo, tanto en Israel como en Palestina, muchos de ellos son civiles, pero también hay que tener claro que esto no es nuevo, que esta ocupación lleva muchísimos años, y yo creo que ahí sí hace falta que sigamos levantando la voz, que sigamos tratando de entender qué es lo que está pasando, porque yo creo que eso, ¿no? Se habla de terrorismo y hay que decirlo, bueno, si es contra la población civil, pues sí es terrorismo, pero también se ha atacado a la población civil desde 1948 del lado de Palestina y eso no se ha dicho. Entonces yo no concuerdo en que la mayoría esté a favor del pueblo palestino en los medios de comunicación, porque los intereses de la comunidad específicamente pues sionista, que no es lo mismo a la comunidad judía, hay judíos sumamente progresistas, hay judíos defendiendo el derecho de Palestina al territorio, hay judíos en Estados Unidos quienes nos ven, muchos de ustedes seguramente nos verán en Estados Unidos, saben, porque también estuve viviendo allá, que quienes llegan a encabezar las protestas en contra de las deportaciones, en contra de un aparato represivo como el Estado de Estados Unidos, en contra de los migrantes, son muchos judíos progresistas. Entonces hay que separar, no es lo mismo ser judío a ser sionista y querer quitarles el territorio, ocupar sus territorios,
ellos acabar con la posibilidad de una vida digna para las y los palestinos. Entonces es un tema complejo, pero creo que siempre es buen momento para alzar la voz y también pedir el respeto a la soberanía y a la autodeterminación del pueblo palestino. En definitiva.